Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Ahí en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Continuamos con nuestra serie expositiva de este Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la compasión en el reino. La compasión en el reino. Y yo quiero que le demos lectura a todo el pasaje, los versículos 30 al 44. Y luego entonces oramos, presentamos nuestras vidas para que Dios sea glorificado en medio nuestro a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que ellos los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Padre, presentamos tu palabra que va a ser expuesta en esta tarde. Te pedimos que seas tú glorificándote en medio nuestro, que podamos ver lo que tu palabra enseña acerca de este evento milagroso, y que podamos ver cómo tú eres un Dios y un Salvador compasivo que suple las necesidades de la gente en necesidad, Señor. Ayúdanos en esta tarde, que tú ayudes a nuestro ser espiritual a poder concentrarnos en tu palabra y estar atentos a lo que tu palabra tiene que hablar a nuestras vidas en esta tarde. Ayúdame, Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame inteligencia para poder compartir tu palabra de una manera fiel, para que tú seas glorificado en medio nuestro y que el pueblo también pueda ser edificado por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el principio de la creación en el huerto del Edén ha surgido una intención muy grande de poner en duda la palabra de Dios. En el relato de Génesis vemos que Satanás logró influenciar la mente y la voluntad de Adán y Eva al sembrarles la duda de lo que Dios les había comunicado como verdad absoluta. ¿Se acuerdan del relato? Con que Dios os dijo. Él no les dijo eso, él les quiso decir esto otro. Bueno, desde el comienzo, hermanos, de Génesis, nosotros vemos que Satanás siempre ha tratado de poner en duda lo que Dios ha dicho y ha revelado. Este intento de descreditar o poner en duda la palabra de Dios se ha venido repitiendo a través de la historia del mundo y la historia de la iglesia. Esto no acabó en el huerto del Edén. A través de toda la historia, Satanás siempre ha tratado de desvirtuar lo que la palabra de Dios realmente enseña. Y uno de los intentos más sutiles de este tipo de descrédito de la palabra de Dios surgió durante el siglo XIX. Así que yo le voy a dar aquí un poquito de algunos datos históricos
porque hay un movimiento que se conoce como la teología liberal o el liberalismo teológico. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el relato de Marcos capítulo 6? Bueno, vamos a llegar ahí, mis hermanos. La teología liberal y el liberalismo teológico ataca de una manera directa todo lo que tiene que ver con lo milagroso y lo sobrenatural que se encuentra en las Escrituras. Hay un escritor español que se llama Will Graham, que él dice esto acerca de la teología liberal. Y escuche, dice, en los últimos 2 siglos, la amenaza más grande contra el cristianismo bíblico no ha surgido desde las otras religiones mundiales más destacadas, tales como el Islam, el budismo, sino dentro de la misma iglesia. Es el peligro de la teología liberal, la cual, haciéndose pasar por cristiana, niega prácticamente todo lo que enseña la palabra de Dios. Y el liberalismo teológico, para aquellos que a lo mejor no están familiarizados con qué es lo que enseña esta corriente teológica, el liberalismo teológico afirma las siguientes cosas. Escúchelas. Número 1, no cree en la infalibilidad, inspiración e inerrancia de las Escrituras. Para el cristiano liberal, teológicamente, esto es un libro más como cualquier otro libro, como El Quijote de la Mancha o las historias de Gabriel García Márquez. Es simplemente otro libro más de los muchos que contiene algunas verdades espirituales que pueden ser aplicadas en el día de hoy. El liberalismo teológico rechaza todo lo que hace énfasis en la doctrina. Le huele mal esa palabra doctrina. Todo lo que tenga que ver con afirmaciones doctrinales, el cristiano liberal la rechaza. Porque para el cristiano liberal la doctrina divide. Y sí, hermano, divide la verdad de la mentira. El liberalismo teológico se enfoca en la experiencia humana. Es un mensaje muy centrado en las necesidades del hombre. Solo cree en un Dios de amor. Este es el Dios versión Barney o versión Teddy Bear. Es solamente un Dios de amor. Aparentemente ese es el único atributo que se encuentra en las Escrituras para el teólogo liberal. Convierte a Jesús en un mero hombre terrenal. Ellos admiran la persona de Jesús como un maestro influyente, pero solamente lo ven como un hombre terrenal, como lo somos tú y yo, con algunas capacidades ahí de vez en cuando sobrenaturales. Promueve el ecumenismo. El ecumenismo es la creencia de que todos los caminos conducen al cielo. Todos los caminos conducen a Dios. Elogia a las demás religiones del mundo. Y nosotros sí debemos respetar, ¿verdad? Hasta cierta medida lo que una persona crea o sostenga, pero no debemos caer en la trampa de elogiar esas otras verdades que no salen de las Escrituras como si fueran verdad también. No creen en la exclusividad de la salvación a través de Jesucristo. No creen en la exclusividad. Hay otros medios y otras formas por las cuales los hombres pueden ser redimidos de sus pecados. Rechaza todo lo ofensivo que podamos encontrar en las Escrituras. Por eso es que el teólogo liberal lee las Escrituras y aquí habla acerca de robo, adulterio, fornicación, lascivia. No, esto no me gusta. Estos salmos donde Dios se venga de su pueblo, se venga de sus enemigos y los castiga a causa de su pecado. No, los salmos debemos también no ser parte de nuestra lectura diaria. Y niega y rechaza todo lo sobrenatural y todos los milagros en las Escrituras. El teólogo liberal o el cristiano liberal niega todo lo milagroso, mis hermanos. Así que todos los relatos que usted ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde hubieron milagros, el teólogo liberal no cree en eso. El cristiano liberal no cree en eso. Y él busca la manera de reinterpretar esos eventos. Tiene que buscar la manera de interpretarlo. Y les comparto, mis hermanos, estos datos acerca del liberalismo teológico porque el pasaje que vamos a exponer hoy forma parte de esos pasajes bíblicos que los teólogos y maestros liberales rechazan como un milagro literal. Ellos van a buscar la manera de explicar ese relato de Marcos capítulo 6, pero de ninguna manera es un milagro literal. Para la teología liberal, los milagros que vemos en las Escrituras no son milagros reales. Son ilustraciones de verdades espirituales o, en el mejor de los casos,
enseñanzas con un contenido secreto o simbólico que los eruditos y los iluminados solamente pueden comprender. Así que cuando usted lee que Jesús sanó un leproso, eso no era lepra de verdad. Eso significa la condición del pueblo de Israel, el cual iba a experimentar una limpieza total. Y tratan de buscar, hermano, y justificar con ilustraciones y actos simbólicos los milagros literales que nosotros encontramos en las Escrituras. En la mente de los liberales, lo sobrenatural y lo milagroso no existe porque sencillamente no puede ser comprendido o evaluado a través de la razón humana o la evidencia científica. Así que ese asunto de muertos resucitando entre los muertos, paralíticos volviéndose a levantar, ciegos volviendo a ver, no, eso no puede ser literal. Eso es imposible de que eso haya sucedido. Eso tiene que haber alguna explicación científica que justifique eso. Jesús y los discípulos pensaban que estaba ciego, pero no estaba ciego. Es que tenía un poquito de tierrita en el ojo y por eso no podía ver bien. Ellos niegan constantemente todo lo milagroso en las Escrituras. Y un ejemplo de este tipo de razonamiento lo podemos ver en la interpretación simbólica de un maestro liberal de un seminario en Puerto Rico. Y él se llama José Valentín. Y miren cómo él afirma la correcta interpretación de este pasaje de la multiplicación de los alimentos. Escuche, porque esto está escrito, está en el internet, no me lo estoy inventando, usted lo puede buscar. Y él toma este pasaje de Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, y miren lo que él dice que significa este pasaje. Y él comienza con una pregunta. Recuérdese que siempre el intento de Satanás de poner en duda la palabra de Dios comienza con una pregunta. ¿Con qué Dios dijo? ¿Con que eso es verdad? ¿Tú estás seguro que eso es lo que Dios reveló? Y miren cómo él comienza a explicar este relato de Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Dice, ¿es verídico e histórico lo narrado aquí en este pasaje? Muy probablemente no. ¿Cuál es la base para entender este relato como uno más simbólico que histórico? Y miren la respuesta que él da. La numerología. La numerología. Veamos la numerología que encierra el relato de la multiplicación de panes y peces, bien conocido por todos. ¿Y cuál es la numerología que él encuentra en este pasaje? Bueno, ¿qué tenemos en este pasaje? 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres y 12 canastas. Esto es lo que el texto, ¿verdad?, nos refleja. Bueno, pues este falso maestro llamado José Valentín, juntamente con todos los teólogos liberales que también creen lo mismo, dice lo siguiente. La simbología es la siguiente. El número 5 representa los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, o lo que se conoce como la Torá. 5 más 2 es igual a 7. Y 7 es el número de la creación. 12 representa al pueblo ideal de Dios, representado por las 12 tribus de Israel. Y Dios está creando del pueblo de la Torá, Israel, en medio del desierto, un nuevo pueblo, el pueblo de la comunidad de Dios. Así que cuando Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, relata este pasaje milagroso de la multiplicación de los alimentos, para los teólogos liberales, ellos tienen que descreditar este milagro sobrenatural que no pueden explicar científicamente y tienen que buscarle la vuelta para ver qué es lo que realmente significa este pasaje. Así que ellos se pusieron muy creativos y dijeron, pues esto es lo que significa. Los 5 panes no son 5 panes de verdad. Los 2 peces tampoco son 2 peces de verdad. Las 12 canastas no son 12 canastas verdaderas, representan algo, mis hermanos. Wayne Jackson habla acerca del problema de la teología liberal y habla acerca de la intención de los milagros. Y dice, la intención de los milagros en los tiempos bíblicos fue establecer como verdad la reclamación y el mensaje del que demostraba el poder sobrenatural. Al comienzo de su ministerio, Jesús realizó milagros para confirmar sus afirmaciones de que el reino de Dios se había acercado. Luego, su reclamación de ser el Hijo de Dios fue demostrada como fidedigna por las señales que hizo.
Cuando los apóstoles proclamaron que Jesús era el Mesías prometido, su mensaje fue verificado por las obras poderosas que demostraron. Por tanto, cualquier ataque en contra de los milagros del Nuevo Testamento es un ataque en contra de las reclamaciones y autoridad de Cristo mismo. El liberal que rechaza los milagros bíblicos a sí mismo rechaza al Salvador. Ese es el peligro, mis hermanos, de la teología liberal. Y nuestras congregaciones, muchas de ellas, hay gente que cree la teología liberal. Ellos niegan, hermano, todo lo sobrenatural y lo milagroso de las Escrituras. Y yo quiero darle a usted un principio de hermenéutica para que usted lo aplique cada vez que usted lea las Escrituras, si es que las lee, ¿verdad? Yo espero que las lea. Pero cada vez que usted las lee y las estudia, usted debe aplicar este principio de hermenéutica. Escuche bien. Hay un principio de interpretación que se llama el principio gramático histórico literal. Apúntelo por ahí en su mente en un papel. Gramático histórico literal. ¿Y qué significa ese principio bíblico? Significa que el texto quiere decir lo que aparenta decir con las reglas normales de comunicación escrita, es decir, respetando su gramática y contexto histórico. Entonces, un pasaje como este de Marcos capítulo 6, cuando Marcos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que habían 5 peces. Habían 5 peces, mis hermanos. Y cuando dice que habían 2 panes, habían 2 panes. Y cuando había que habían 5,000 hombres, habían 5,000 hombres. Y cuando decía que habían 12 canastas, habían 12 canastas. Ese es el principio básico, gramático, histórico, literal de cómo interpretar las Escrituras. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento que Jesús sanó a un ciego, usted tiene que utilizar este principio y entender, Jesús sanó a un ciego. No hay que buscarle mensajes ocultos a ese pasaje bíblico. Es lo que dice el pasaje bíblico. Mi hermano, aunque la exposición de hoy no se trata de cómo interpretar la Biblia correctamente, porque esto no es una clase de hermenéutica, sí es importante señalar que este pasaje hay que interpretarlo de acuerdo a lo que el texto dice. Este milagro sobrenatural de la multiplicación es el único milagro que se encuentra relatado en todos los evangelios, tanto en Mateo como Marcos, Lucas y Juan. De todos los milagros que usted encuentra en los evangelios, este es el único que se repite en los 4 evangelios. Y este relato de la multiplicación de alimentos es el primero de 2 ocasiones donde Jesús obró este milagro de la multiplicación. El segundo se encuentra en Marcos capítulo 8, donde encontramos que por segunda ocasión Jesús llevó a cabo este milagro sobrenatural. En el contexto de este pasaje, se da luego de la comisión divina que Jesús le dio a sus 12 discípulos. ¿Se acuerdan que en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 13, Jesús comisiona a sus discípulos para que vayan de 2 en 2 por las aldeas y las ciudades a predicar el evangelio y hacer milagros y señales? Vimos cómo Jesús, hermano, envió a sus discípulos de 2 en 2 para que fueran por las ciudades y aldeas cercanas para predicar el evangelio del reino y llevar a cabo prodigios milagrosos. Esta asignación iba acompañada ¿de qué? De hospitabilidad, pero también iba acompañada de hostilidad. Algunos lo iban a recibir, otros lo iban a rechazar. Y una vez más, Marcos nos presenta cómo el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el siervo sufriente, sigue demostrando quién Él es por medio de las señales que lleva a cabo frente a todos. Si usted lee desde Marcos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, hasta la crucifixión, hermanos, relata todos los eventos milagrosos y sobrenaturales que Jesús hizo durante su ministerio en la tierra. Y en este relato que vamos a estar exponiendo hoy, esta es la introducción nada más, Jesús le va a enseñar a sus discípulos varias cosas que son importantes en el trabajo del reino. Miren, hermanos, Jesús utiliza cada oportunidad, cada situación y cada interacción para enseñarle verdades importantes a los discípulos de cómo funciona el reino de Dios y cómo ellos deben llevar a cabo la gran comisión que se les ha asignado. No sé si usted se ha fijado ya en estos 6 capítulos que cada vez que Jesús se detiene con sus discípulos, les enseña algo, les instruye algo, les comunica algo para el aprendizaje de ellos. Así que yo quiero que consideremos, hermanos, algunas de estas cosas que encontramos en estos versículos 30 al 44.
Lo primero que nosotros podemos ver en estos versículos, especialmente los versículos 30 al 32, y esta es la lección que Jesús le quiere dar a sus discípulos, es que en el trabajo ministerial del reino debe haber un descanso. Debe haber un descanso. Miren lo que dice el versículo 30 y 32, de ahí de Marcos capítulo 6. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. ¿De dónde habían venido? Habían regresado de su viaje de estar predicando el evangelio por las aldeas y ciudades. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Así que los discípulos regresan donde Jesús a contarle, hey, mira todo lo que nos pasó, mira los sitios donde nos recibieron, pudimos predicar el evangelio del reino, pero también pudimos hacer milagros sobrenaturales y también sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos, darle vista a los ciegos. Ellos empiezan a contarle a Jesús toda esta emoción interna que tenían por lo que habían experimentado en su viaje de comisión de predicar el evangelio en las ciudades. Versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, mis hermanos. Así que aquí los discípulos regresan de este corto viaje misionero y estoy casi seguro que ellos tenían muchas historias positivas que contar y muchas historias de rechazo que compartir. Recuerda que Jesús les dijo, hay algunos que los van a recibir y hay otros que no los van a recibir. Ellos están llenos de historias para contarle a Jesús. Pero aquí, mis hermanos, podemos ver el modelo de cómo Jesús entrena a sus discípulos. En ese versículo 34 cosas que nosotros podemos inferir de lo que está diciendo aquí el pasaje. Número uno, ¿qué es lo que Jesucristo hace siempre con sus discípulos? Les enseña. Él les enseña, pasa tiempo enseñándoles. Luego, ¿qué hace? Los envía. Eso fue lo que vimos en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 13. Ahora los está recibiendo de vuelta y ahora hay un tiempo para evaluar el trabajo y obtener un reporte del trabajo hecho. Esta es la manera en que Jesús discipula y capacita a sus discípulos, mis hermanos. Como dice Daniel Akin, no creo que exista otro mejor método de discipulado que el que Jesús llevó a cabo en la vida de sus discípulos. Este es el principio de todo discipulado, mis hermanos. Enseñar, enviar a los que estás enseñando, recibirlos para ver qué es lo que han aprendido o qué es lo que ha pasado y evaluar lo que ha estado sucediendo durante el trabajo que han estado haciendo. Ese es el método sencillo de discipulado, mis hermanos, que Jesús utilizó. Pero en medio de ese trabajo hay una invitación por parte de Jesús a aquellos que trabajan en el reino de Dios para que descansen. La primera enseñanza que Jesús le comunica a sus discípulos es la necesidad del descanso en el servicio del reino, porque como dice el versículo 31, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Cuánto tiempo ellos llevaban en las aldeas y en las ciudades predicando y haciendo milagros? El texto no nos lo revela. Pero el tiempo que haya sido merece que ahora ellos regresen y tengan un tiempo de descanso. Muchas personas están oxidadas porque son unos perezosos espirituales, pero hay otros que se desgastan porque nunca toman un tiempo de descanso. Y Jesús, hermano, le está enseñando a sus discípulos, me alegro de todas estas historias, qué bueno, yo sabía que iban a experimentar personas recibiéndolo, iban a experimentar también rechazo, pero ahora necesitan reposar de toda su actividad misionera y necesitan tomar un tiempo de descanso. Y surge una pregunta, ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos que se aparten a un lugar para que pudieran descansar? ¿Por qué? Bueno, el texto lo revela, porque eran muchos los que iban y venían hacia ellos y no tenían tiempo aún ni para alimentarse físicamente, mucho menos para dedicar un tiempo de reflexión personal ante la comisión que habían llevado a cabo. Y este es el peligro de lo que yo le llamo el activismo religioso.
El activismo religioso es cuando las personas que trabajan en el contexto de una comunidad de fe están trabajando todo el tiempo en los asuntos del reino de Dios, pero nunca se toman un tiempo para descansar y poder ser instruidos y alimentados y enseñados por parte de Jesús mismo. A lo mejor los discípulos llegaron de nuevo donde Jesús y esperaban que Jesús le dijera tremendas historias. No se preocupen que ahora nos vamos a montar en una barca y nos vamos de nuevo a otra campaña evangelística y de misiones. Y Jesús le dijo, no, vengan, separémonos de la multitud para que ustedes tengan un tiempo de descanso. Jesús quería dedicarle un tiempo personal a sus discípulos para continuar el proceso de entrenamiento, pero también los discípulos necesitaban un tiempo de descanso para el beneficio de sus vidas físicas y espirituales. Escuche esto, mis hermanos. Las demandas de la Gran Comisión requieren un tiempo de descanso y comunión con Jesús a solas. Y si usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Jesús constantemente, cada vez que terminaba de hacer milagros y señales, ¿qué era lo que hacía? Se retiraba de las multitudes y tomaba un tiempo para descanso y comunión personal. Ese era Jesús, hermanos, Dios encarnado, pero como hombre, Él siempre tuvo la necesidad de sacar un tiempo para tener un tiempo de comunión con el Padre. Y nosotros, hermanos, trabajando en el servicio del reino de Dios, nosotros también debemos aprender este principio bíblico del descanso. La vida no se puede solo concentrar en trabajo. Hay que sacar un tiempo, hermanos, como Jesús sacaba y como Él le enseñó a sus discípulos, para nosotros nutrirnos espiritualmente. Tiene que haber un descanso de nuestras labores, tanto terrenales como espirituales en el ministerio. No todo puede ser trabajo en la vida, aunque el trabajo no es una maldición. Hay algunos que lo ven como maldición, pero no lo es. El trabajo es una bendición de Dios dada a los hombres para que pueda suplir sus necesidades básicas en la vida. El problema es que como todos los vicios, la gente es adicta también al trabajo y se convierten en lo que se conoce como workaholic. Y piensan que si no trabajan 70 horas a la semana no pueden existir como seres humanos. No, mis hermanos, en el principio de la creación, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios creó la tierra en 6 días y ¿qué hizo en el séptimo? Descansó. ¿Nosotros nos creemos más sabios o más capaces o más fuertes que Dios mismo? No, mis hermanos. Hay varias cosas que podemos inferir de estos versículos 30 al 32. Número 1, mis hermanos, hay un tiempo para el trabajo. La pereza no tiene un lugar en el reino de Dios. Hay un tiempo para el trabajo, pero también el reino de Dios está en contra de la pereza. Hay periodos de descanso para escuchar lo que Jesús nos quiere enseñar. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús le dijo a los discípulos, vénganse aparte? ¿Cuál era el propósito? Enseñarle más verdades espirituales a sus discípulos acerca del reino. Periodos de descanso para escuchar lo que Jesús nos quiere enseñar. Ser un adicto al trabajo ministerial no es espiritual y puede convertirse en algo pecaminoso. El ministerio se puede convertir en un ídolo, mis hermanos. Y muchos pastores, lamentablemente, luchan con este aspecto. Piensan que ellos son la pega que mantiene todo funcionando en el contexto de sus iglesias locales. Y si ellos no están, ellos se creen la piedra angular. Y si ellos no están, el cuerpo de Cristo no funciona y no puede ser edificado. No, mis hermanos, los pastores también necesitan tomar un tiempo de descanso, de reposo y de comunión personal. Y usted como creyente también lo necesita. El descanso es mejor cuando está acompañado por la soledad o por el compañerismo. A veces Jesús se retiraba solo, ¿verdad? ¿Y qué hacían los discípulos? Lo buscaban. ¿Y por qué tú estás descansando? Pero en otras ocasiones Jesús tomó un tiempo para apartarse y tener un tiempo de comunión y compañerismo con sus discípulos. El descanso es por un periodo de tiempo, no es un estatus permanente. Porque algunos se lo toman de manera literal y entonces dicen, no, pues si la Biblia me instruye, ¿verdad?, a descansar, pues yo me voy a tomar la vida bien suave y bien relax. No, hermano, hay un tiempo de descanso, pero eso no es un estatus permanente. Y el relato nos muestra que no fue un estatus permanente.
Porque ellos tuvieron un tiempo de descanso, pero al poco tiempo tuvieron que comenzar de nuevo a trabajar. Y aún en el descanso debemos estar preparados para el trabajo del ministerio si es necesario. ¿Cuántas veces Jesús no tomó un tiempo de descanso personal y de momento le surgían situaciones y tenía encuentros con personas y que él decía, espérate que estoy en comunión con el Padre, no tengo tiempo para ti ahora? No, aún en su comunión, en su tiempo de descanso, surgieron oportunidades para que él pudiera ministrar las verdades del Evangelio del Reino, mis hermanos. Así que Jesús nos enseña, hermanos, en este pasaje, que el descanso es necesario para poder tener una vida de compasión ante los demás. Y eso es lo que vemos ahora en los versículos 33 al 37. El segundo principio que Jesús le está enseñando aquí a sus discípulos es que ellos deben tener compasión por otros. Deben tener compasión por otros. Versículos 33 al 37. La segunda lección que Jesús le enseña a sus discípulos es la lección de la compasión. Miren lo que dice el versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Miren, las escrituras están llenas de referencias del Señor como nuestro pastor y nosotros como sus ovejas. Por ejemplo, en el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor. En Lucas 15, vemos cómo Jesús como pastor se regocija y va tras la oveja perdida. En Juan 10, Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Primera de Pedro 5, Jesús es el príncipe de los pastores que recompensa a sus siervos. En Hebreos 13, Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y en Apocalipsis 7, Jesús es el cordero que pastorea a sus ovejas y las lleva a aguas de vida. ¿Cuál fue la emoción que Jesús tuvo aquí al ver a las multitudes? Tuvo compasión de ellas, hermano, pero compara esa compasión con la relación que tiene un pastor con las ovejas. Miren cómo dice el versículo, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esta compasión demostrada por Jesús es un contraste marcado entre la actitud de los líderes de Israel y cómo ellos mostraban supuesta compasión hacia el pueblo. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 11, para que podamos ver un contraste entre la verdadera compasión bíblica y el egoísmo por parte de los pastores de Israel. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 11. Este es uno de esos capítulos en la Biblia que los predicadores de la prosperidad arrancan cada vez que compran una Biblia, porque las acusaciones que hay aquí están un poquito fuertes. Miren el contraste entre un pastor que tiene compasión por las ovejas y aquellos que no. Y miren, esto venía pasando ya en la época del pueblo de Israel, esto sigue pasando hoy, esto no es nada nuevo, no ha cambiado la situación. Miren la acusación que Jesús le lanza a los líderes religiosos de Israel que se supone que fueran como pastores sobre el pueblo. Miren lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová, este es el profeta Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores. Y surge una pregunta, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Versículo 3, comeréis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor.
y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Eso es exactamente, hermano, una de las razones principales por las cuales Cristo vino a la tierra a cumplir un ministerio. Él vino a cumplir la labor del gran pastor que los líderes religiosos de Israel no cumplieron. Ellos no llevaron a cabo su responsabilidad, pero Jesús, hermano, como el buen pastor, Él sí da su vida por las ovejas. Sin embargo, los pastores en Israel, representados por los líderes religiosos, ellos no le importaban las ovejas. Ellos querían ver qué le podían sacar a las ovejas. Pero ellos no estaban preocupados realmente por el cuidado espiritual. No los alimentaban espiritualmente, mis hermanos. Y los discípulos en este momento tampoco eran muy diferentes a los líderes religiosos de Israel. Ellos tampoco querían hacerse cargo del pueblo allí reunido y suplir sus necesidades físicas y espirituales. Miren lo que dice el versículo 35 y 37 de ahí de Marcos capítulo 6. Porque decimos, wow, qué perverso eran estos líderes religiosos en Ezequiel. Pero miren, aquí los discípulos también como que tienen el mismo síntoma. Miren lo que dice los versículos 35 al 37. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. En otras palabras, nos cayó la noche. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Miren lo que dice el versículo 37. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Eso era lo que tenían en esos momentos, hermanos. Habían hecho una colecta entre todos ellos y lo que tenían era 200 denarios. ¿Y con esto vamos a comprar pan para toda esta gente, alimentación para toda esta gente? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Los discípulos, hermanos, tienen la misma actitud que tenían los líderes religiosos de Israel. Esto no es problema nuestro, Jesús. Mándalos que se retiren a sus hogares, que se retiren a sus aldeas y que se resuelvan cómo ellos van a alimentarse. Ahora, hermanos, seamos realistas. El cuadro que los discípulos tienen de frente no es cualquier cuadro. Esto no es tratar de alimentar a 12 gatos ahí, o a 3 familias. No. En esta multitud había aproximadamente 5,000 hombres. Si contamos los niños y las mujeres, el número superaba los 10,000 o posiblemente las 15,000 personas. Imagínense cómo se sentirían los discípulos cuando Jesús le dice, ellos tienen hambre, pues denle ustedes de comer. Los discípulos van a estar mirándose unos a otros como que, ¿en serio Él nos acaba de pedir esto? Sí, les acaba de pedir eso, mis hermanos. Veamos la respuesta extravagante de Jesús. Ustedes denle algo de comer. Los discípulos le contestan porque los discípulos eran un poquito respondones. ¿Y qué le dicen los discípulos? No, despídelo. ¿Y cómo Jesús les vuelve a responder? Denles de comer. Jesús, hermano, está a punto de demostrarle a sus discípulos lo que es la verdadera compasión ante las necesidades de las personas. Es muy fácil ver cierta realidad y decir, a mí como yo no siento el llamado de Dios a suplir esa necesidad.
O yo como que no siento en mi espíritu, o como que el Señor a mí no me ha revelado, no me ha hablado para poder suplir tal o cual necesidad. Y pensamos, hermanos, que los discípulos son muy distintos a los líderes religiosos de Israel y también muy distintos a nosotros. Jesús, hermanos, miraba a esta multitud con compasión porque no tenían pastor que los cuidara y los alimentara. Pero entienda lo que está sucediendo aquí. Jesús le está enseñando a sus discípulos: ustedes deben ser los pastores que alimenten a este pueblo. Ustedes deben ser los pastores que alimenten a este pueblo. Y lo tercero, hermano, que podemos ver en estos pasajes, en este pasaje, está en los versículos 38 al 44. Y es que Jesús le hace como esta prueba a sus discípulos para ver cuánta fe ellos tenían. Recuérdense que ellos habían venido de hacer milagros y señales. Ellos habían visto a Jesús hacer un montón de cosas. Ninguno de ellos se les ocurrió decirle a Jesús: oye, ¿por qué tú aquí no te haces un milagrito y haces caer maná del cielo? Ninguno de ellos pensó en eso. La poca fe que habían desarrollado en su viaje misionero se les vació. En los versículos 38 al 44, mis hermanos, nosotros debemos confiar en que Jesús puede suplir las necesidades de otros con lo poco. Miren lo que dice los versículos 38 al 44. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Pero mire, usted tiene que entender la relación de lo que está pasando aquí. O sea, ya sus discípulos se poncharon 3 veces. Strike 1, strike 2, strike 3. Ya Jesús se da cuenta, esta gente no tiene fe para poder suplir la necesidad de este pueblo. Entonces Jesús, hermano, les responde ahora a los discípulos: vengan acá. ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, mis hermanos. Y miren, cuando yo estaba estudiando este pasaje, me encontré con una realidad, y es que los ejércitos, cuando ellos llegaban a un lugar para establecerse, antes de ir a la guerra y enfrentar al enemigo, ellos se organizaban en grupos, hermanos, como los que describe aquí. Ellos organizaban sus tropas en estos grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esa era la manera en cómo el ejército se organizaba para que el enemigo pudiera ver: wow, esta gente no solamente son muchos, sino que mira la manera organizada en que se encuentran. Imagínese el cuadro de lo que está sucediendo aquí. Jesús, el Mesías prometido, que ha venido a establecer su reino, ahora, hermano, organiza a las multitudes de la misma manera en que un gobernador militar organiza a sus tropas. Usted puede estar seguro que entre toda esa multitud habían líderes religiosos de Israel que siempre estaban mirando qué es lo que está pasando aquí. Y el ellos ver esa imagen de 15,000 personas o más reunidas en grupos estratégicos, todos sentados sobre el pasto verde. Eso era una imagen, hermano, digna de admirar. Y lo más probable, los líderes religiosos de Israel estarían contemplando en su mente: este tiene aquí un ejército listo para venir a hacernos la guerra. Pero no quiero detenerme en ese detalle, simplemente quería añadirle ese detalle, mis hermanos, de cómo Jesús recostó y mandó a recostar a las multitudes en ese tipo de sistema militar de guerra. Sigue diciendo el versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres, hermanos. Esta era la oportunidad perfecta para Jesús demostrarle a sus discípulos que Él tiene todo el poder para usar lo poco y con lo poco suplir las necesidades del pueblo, mis hermanos.
Este patrón de cómo suplir las necesidades con lo poco ha sido una de las muchas formas como Dios ha obrado en el pasado y sigue obrando hoy. ¿Se acuerdan del relato de Elías y la viuda de Sarepta? ¿Qué era lo que tenía la viuda de Sarepta? Le quedaba ahí un poquito de harina para ella y para su hijo. Y ella fue muy honesta con Elías, porque Elías se la pidió. Le dijo, si yo te doy esto, nos morimos. Esto es lo último que nos queda. ¿Y cuál fue el milagro que Dios hizo a través de la vida de Elías, hermano? Multiplicó lo poco que tenía esa viuda, lo convirtió, hermano, en abundancia. A diferencia de la mentira que ofrece el liberalismo teológico, Jesús sí llenó las necesidades de la multitud con alimento verdadero. Esto no era una ilusión. Esto no era un acto de magia donde los discípulos iban donde la gente y le decían, mira, aquí no hay pan, pero mete la mano ahí como si hubiera pan y métetelo en la boca como si hubiera pan y pruébalo y saborealo como si hubiera pan. No, ahí había pan verdadero, hermano, ahí habían peces verdaderos. Esto no era una ilusión, esto era un milagro verdadero, no era una ilustración simbólica. Jesús usó lo poco que había físicamente disponible para poder alimentar a las multitudes. Esto no fue una historia simbólica, esto fue un hecho real, histórico y literal. Sin embargo, esta historia, mis hermanos, termina con un dato muy importante, el cual demuestra que la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos cuando los envió a llevar a cabo la comisión de predicar el evangelio del reino era real y verdadera. ¿Y cuál fue la promesa que el Señor le dio a sus discípulos mientras ellos iban a predicar el evangelio? Yo me voy a encargar de suplir las necesidades de ustedes. Y miren cómo termina el versículo 43. En el versículo 43 muestra que los discípulos regresaron de alimentar a la multitud ¿con qué? Con 12 canastas llenas de panes y peces, como una muestra de que cuando los discípulos cumplen con su misión y suplen las necesidades físicas y espirituales de otros, Dios provee para sus necesidades también. ¿Qué clase de pescozal está dando el Señor, hermano Jesús, a sus discípulos? Porque ellos ni fe tenían para alimentar a la multitud. Y sin embargo ahora los 12 regresan del trabajo con canastas en sus manos. Dios suplió, hermano, no solamente la necesidad de la multitud, sino que también suplió las necesidades de sus propios discípulos, porque regresaron exactamente ¿con cuánto? Con 12 cestas llenas. ¿Y qué es lo que Dios le había prometido? Jesús le había prometido a sus discípulos. El obrero es digno de su salario. Así que no solamente las multitudes se van a beneficiar de este milagro sobrenatural y literal, sino que ustedes también, aunque si es por fe no se lo merecen, pero como quiera se van a llevar su alimentación física por el trabajo que han hecho. Aunque yo sé que a lo mejor ellos de camino iban como que, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero el texto no nos revela, hermano, qué fue lo que pasó, pero milagrosamente esos panes y esos peces se seguían multiplicando. Y ellos iban grupo por grupo de 50 en 50 y de 100 en 100 repartiendo los alimentos y se seguían multiplicando. ¿Qué explicación científica ellos podían dar ante tal relato? Hermanos, ya para concluir, el liberalismo teológico promueve a un Dios que no es capaz de obrar milagros para satisfacer las necesidades más básicas de los hombres. Y es un Dios en minúscula, porque no es el Dios verdadero. Sin embargo, las escrituras muestran en su contexto gramático, histórico, literal, que Dios muestra su compasión y su cuidado providencial hacia los hombres al encarnarse sobrenaturalmente como Dios se encarna. Ese es el acto de compasión más grande que Dios le mostró a la humanidad. Él, a través de su Hijo, encarnarse para venir a morir por los pecados de su pueblo. Esa es la compasión más grande que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, mis hermanos. No solamente eso, sino que también el Jesús histórico del Nuevo Testamento mostró una y de muchas maneras su poder sobrenatural para hacer milagros y prodigios literales como demostración de su deidad y su autoridad sobre todas las cosas. En este relato de Marcos capítulo 6, Jesús no solamente le está demostrando a sus discípulos incrédulos, sino que también le está demostrando a las multitudes
yo soy el Dios creador de todas las cosas. Yo soy el Dios creador de todas las cosas. Y aquellos judíos incrédulos que estaban allí, lo más probable muchos eran fariseos y trabajaban en el Sanedrín o eran principales de la sinagoga, que estaban contemplando lo que estaba sucediendo allí. De la misma manera, hermanos, que Dios en el Antiguo Testamento le suplió alimento a su pueblo por medio del maná, ahora Jesús está haciendo lo mismo frente a una multitud de casi 15,000 personas, supliendo las necesidades físicas de su pueblo, como demostración de que Él tiene todo el poder para llevar a cabo este tipo de obra sobrenatural, mis hermanos. Spurgeon dijo en uno de sus sermones: venid pues, pecadores cansados y hambrientos, no tienen nada que hacer más que tomar a Cristo. Abran sus bocas y reciban la comida. Fe para recibir lo que Cristo da es todo lo que necesitan, mis hermanos. Este pueblo necesitaba no solamente alimentación espiritual, sino que también necesitaba alimentación física. Y aunque en esta ocasión nosotros no vamos a exponer Juan capítulo 6, que es la continuación de este relato, porque si usted lee en Juan capítulo 6, usted se va a dar cuenta que después que ellos comieron el alimento físico y empezaron a escuchar a Jesús predicar acerca de lo que realmente significaba ser un seguidor de Él, ahí la historia cambia, mis hermanos. Ahí la historia cambia. Ya cuando Jesús empezó a decir, es necesario que coman mi sangre, que beban mi sangre y coman mi carne para que realmente puedan ser mis discípulos. ¿Qué dice el texto, hermano? Que las multitudes al escuchar esto empezaron a irse poco a poco. Pero aún, hermano, de una manera providencial, Dios proveyó para la necesidad física que tenía el pueblo en esos momentos. Pero esta lección, yo sé que las multitudes aprendieron algo de esta lección, pero quien realmente Jesús quería que aprendieran algo eran sus discípulos. Porque en el pasaje que vamos a ver de aquí a 2 semanas, vamos a ver otro milagro sobrenatural de Jesús caminando sobre el agua. ¿Y usted sabe cómo responden los discípulos? Con la misma incredulidad. Se supone que ya estuvieran medio graduaditos, ¿verdad? Supone que ya se hayan graduado de la escuela del discipulado, de los milagros y las señales, y ellos pudieran testificar. Es que a Jesús no hay nada que lo pueda. Todo es posible para Él. O sea, resucita a los muertos, le da vista a los ciegos, le quita la lepra a los leprosos, sana a la mujer del flujo de sangre, levanta a la hija de Jairo, o sea, liberta a los endemoniados. ¿Cuántos milagros los discípulos han sido testigos de ellos y como quiera siguen respondiendo con la misma incredulidad, mis hermanos? Esta lección de la alimentación y de la multiplicación de las multitudes es una lección más para la vida de sus discípulos de que Él tiene el poder sobre toda cosa creada, mis hermanos. Y nuestro Señor y Salvador, hermano, sigue siendo el mismo que suplió las necesidades de este pueblo. Él sigue siendo el mismo Señor compasivo. Él sigue siendo el mismo Señor, hermano, que a pesar de nuestra incredulidad, Él sigue supliendo, hermano, nuestras necesidades físicas y espirituales. Los discípulos, hermano, a veces nos pasa a nosotros que decimos, es que esta gente no responde, yo mejor que sigan por ahí su rumbo, que encuentren comida por ahí. No, mis hermanos, Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, este es el pueblo que ustedes van a pastorear. Este es el pueblo que ustedes van a tener que enseñar y educarle. Y sí, se comen el alimento físico, pero después rechazan el alimento espiritual, pero ese va a ser su trabajo, esa es su gran comisión. Y ustedes van a tener que aprender a trabajar con ese grupo de personas. Ese es el trabajo, hermano, que Jesús le está enseñando a sus discípulos que ellos necesitan aprender. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la instrucción de tu palabra, Señor. Tú eres un Dios compasivo. Tú eres un Dios que suple las necesidades de tu pueblo. Tú eres un Dios que se encarga aún de la incredulidad de aquellos que afirman y profesan ser tus seguidores, Señor. Te pido que tú nos ayudes en esta tarde, que nosotros podamos mirar este relato y contemplar varias cosas. Que podamos contemplar de que para ti no hay nada imposible. Y que tú eres un Dios que obras en lo sobrenatural y en lo milagroso, Señor. Que en tu soberanía tú determinas el tiempo y el espacio para revelarte de una manera sobrenatural sobre los eventos de la humanidad, Señor. Que podamos también contemplar que tú has sido un Dios compasivo ante la necesidad de las personas, Señor. Y que ahora como creyentes, ahora nosotros somos
tus ovejas cuando antes no lo éramos. Que nosotros podamos confiar y descansar en que tú suples nuestras necesidades, que tú no te haces de la vista larga como los discípulos querían hacer, sino que tú estás ahí atento para el cuidado, la protección y la providencia de aquellos que forman parte de tus rebaños, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Escuchamos de estas historias bíblicas y maravillosas y nos regocijamos en ellas, pero cuando atravesamos momentos difíciles de necesidad de nuestra vida, respondemos con la misma incredulidad que los discípulos respondían una y otra vez, Señor. Obra en los corazones. Si aquí hubiera alguien en medio nuestro que todavía no ha puesto su confianza en ti como el Mesías prometido, que a través de tu palabra tú puedas mostrarle y revelarle que tú eres ese Dios encarnado que vino a este mundo para servir y para mostrar compasión al morir en una cruz para el perdón y la expiación de sus pecados. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y bendice a tu pueblo de manera especial. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús.